Dios les bendiga, le habla la pastora Maribel Sepúlveda de la Iglesia Casa de Dios en el 2460 de Limón Avenue en Fort Lee, New Jersey. Allí estamos adorando y glorificando el nombre del Señor, y nuestros servicios son los martes, los jueves, los viernes 7:30 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. Hoy estamos en la clase titulada El Espíritu Santo envía a los misioneros, y la clase se encuentra en Hechos, capítulo 13, versos 1 al 12. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo estuvo presente durante la creación del mundo. También descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés y está con nosotros y está en nosotros. Es nuestro consolador. Ese es el Espíritu Santo. Cuando hablamos de que envía, estamos hablando que esta palabra pertenece a la tercera persona. Él, ella, ellos, o vemos que en este caso al Espíritu Santo. Envía es la persona que envía, valga la redundancia, hacer que algo sea llevado a alguna parte. Eso es enviar, hacer que algo o alguien sea llevado a alguna parte. En este caso sabemos que el Espíritu Santo descendió sobre todos los discípulos el día de Pentecostés, y está con nosotros porque es una promesa de Jesús para todo su pueblo, que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros. Cuando hablamos de los misioneros, misionero es una persona que predica el evangelio en las misiones y entre personas que no creen, y son las personas designadas para ir a diferentes países. El objetivo de esta clase es orar y ayunar como preparación para el servicio del Señor. El servicio del Señor debe de ir acompañado con ayuno y con oración. Usted tiene que orar para que Dios lo ayude, para que Dios lo prepare, para llegar al lugar donde tenga que ir y así ser usado por el Espíritu Santo, y que ocurran grandes cosas, que haya milagros, que haya maravillas delante del pueblo, porque esto es lo que sigue a los que creen en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, ¿verdad? Es parte de lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos también a obedecer al Espíritu Santo y depender más de Él en el servicio. Sin su ayuda, nosotros no vamos a poder hacer nada. Sin su búsqueda, tampoco vamos a poder hacer nada. El Espíritu Santo es el que nos da esa autoridad, ese poder, nos llena. Bendito sea el Señor, para poder hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Nos capacita. Vamos a actuar en el poder del Espíritu Santo para ser efectivos en la obra. Cada vez que usted haga algo, usted lo va a hacer pidiéndole al Espíritu Santo que esté con usted. El poder del Espíritu Santo se revela, como dije anteriormente, haciendo milagros y prodigios. Nosotros somos instrumentos que Dios usa, por eso necesitamos esa llenura. Esto es los tres objetivos que vamos a estar mirando en esta clase. El pensamiento central dice: el Espíritu Santo selecciona, capacita y dirige a los hombres y a las mujeres que son enviados como misioneros a las naciones. El Espíritu Santo sabe quién puede ir y lo selecciona y lo capacita y lo envía. Nosotros vimos que en una reunión el Espíritu Santo habló y dijo que le separaran a Bernabé y a Saulo para la misión. Bendito sea el Señor. Y no solamente lo hace en el tiempo de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo sigue escogiendo hombres y mujeres que estén dispuestos a ir. Él los capacita y luego los dirige y los lleva y los envía a donde tengan que ir. El texto áureo dice:
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Y esta fue la orden que Dios le dio a Ananías para que fuera donde estaba Pablo, Saulo de Tarso, en Damasco, porque allí él estaba orando, no veía, bendito sea el Señor, Dios lo estaba preparando, pero era necesario que Ananías fuera donde él. Nosotros los que conocemos la historia sabemos que Ananías al principio no quería, porque Saulo era un perseguidor de la iglesia, pero él obedeció porque Saulo fue llamado por Dios y fue escogido como instrumento. Mire, lo salvó en el camino a Damasco, y allí en ese tiempo que él estuvo orando, Dios lo estaba preparando, lo estaba capacitando. Luego sabemos que él fue al desierto de Arabia por 3 años y ahí el Señor lo capacitó. Pablo era el instrumento que Dios había escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. La enseñanza bíblica dice que el director general de las misiones mundiales es el Espíritu Santo. Mire, el director general, siempre tiene que haber alguien que dirija. Nosotros no nos podemos dirigir nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que sabe dónde está la necesidad y Él es el que escoge y Él es el que envía. Bendito sea el Señor, Él es el que nos prepara. Dice el director general de las misiones mundiales es el Espíritu Santo. Lo que se debe hacer es ser sensibles a Él y seguir sus directrices. Pero no vamos a poder ser sensibles al Espíritu Santo si no oramos, si no buscamos presencia de Dios, si no oramos, si no ayunamos. Si usted quiere que Dios lo use, lleve una vida de oración, lleve una vida consagrada, preséntele todo al Señor y usted va a ver cómo el Señor sabrá lo que tenga que hacer. El Señor sabe a quién enviar y también sabe a quién escoger. El Señor no escoge por lo general a vagos. Si usted mira la palabra y si usted mira desde que Jesucristo estuvo llamando a sus discípulos, todos estaban trabajando, todos estaban haciendo algo. Preparémonos, hermanos, prepárese. Y si usted anhela hacer la voluntad de Dios, ore y ayune y pídale al Señor que le dirija. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En esta clase, que es la primera lección basada en la segunda parte del libro de los Hechos, vamos a ver que aquí hay un argumento poderoso a favor de la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo. Sabemos que Él no solo es una persona, sino que Él es Dios, Él es divino y posee las características de la deidad. Aquí es donde nos vamos a dar de cuenta nuevamente de que la tercera persona de la Trinidad fue enviada por Jesús para ser el dirigente activo y eficaz del desarrollo de las misiones mundiales y la extensión imparable de la Iglesia de Jesucristo para la gloria de Dios. La Iglesia de Jesucristo sigue en pie, el Espíritu Santo sigue en pie y la obra de Dios seguirá adelante. Fue el Espíritu Santo quien propició el establecimiento de la obra evangelística en la ciudad de Antioquía de Siria. Ahí Bernabé había sido enviado por los apóstoles desde Jerusalén para observar el avivamiento que había en esta ciudad, y esto ya lo habíamos estudiado en una lección anteriormente, lo vemos en Hechos 11:22. Pero cuando Bernabé vio que la iglesia estaba creciendo, que crecía el número de discípulos, él fue a Tarso y trajo a Saulo, con quien ministró la palabra en esa iglesia. Ellos se encargaron de educar a la iglesia de Antioquía. Eso está en Hechos 11:25. También vemos que los de la congregación de Antioquía fueron los primeros en ser llamados cristianos. Por primera vez se le llamó cristiano a los seguidores de Cristo en la iglesia de Antioquía
en Hechos 11:26. Esta es la primera iglesia en llamarse misionera, tenía un espíritu misionero. En este estudio, en el estudio de hoy, vamos a destacar las cualidades espirituales que tenía esta congregación. También entendemos que lo más probable es que en ellos abundaba la palabra de Dios. El Señor utilizó allí a predicadores, profetas, maestros para constituirlos en una iglesia que fuera sólida en la fe y abundante en la palabra de las obras cristianas. Una iglesia debe de ser sólida en la fe y debe de abundar en la práctica de las obras cristianas. Ellos oraban y ayunaban y se manifestaban entre ellos los frutos y los dones del Espíritu con poder. Eso era una iglesia que estaba muy avivada. De allí sacó el Espíritu Santo a estos primeros misioneros para que llevaran el poderoso mensaje del Evangelio en una gira que conocemos como el primer viaje misionero del apóstol Pablo, y lo vamos a estar viendo en esta clase. Allí estaban Bernabé y Pablo, que fueron los señalados por el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. En esta primera parte vamos a hablar del Espíritu Santo. Prepara a la iglesia con profecía y enseñanza. Y ahora estamos en Hechos 13 del 1 al 3. La parte A dice: la iglesia necesitaba profetas y maestros ungidos. No cualquier maestro. El maestro y el profeta se tiene que meter con Dios. Tiene que buscar presencia de Dios. Vamos a leer los versos 1 y 2 del libro de los Hechos, capítulo 3, que lee de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Ya Dios los había llamado con propósito, y ahora la iglesia, Dios le estaba dando testimonio a la iglesia para que los apartaran. La palabra de que había profetas y maestros en la iglesia habla de que los profetas es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comuniquen su voluntad a los hombres. Dios habla a través de ellos. Los maestros exponían con más amplitud y profundidad las verdades de la fe cristiana. Un maestro escudriña las escrituras. El Espíritu Santo le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Este acto de apartar y enviar es el segundo paso. El primero lo había dado el Señor. Había apartado a Pablo desde el vientre de su madre, según lo dice Gálatas 1:15. Y ellos le impusieron las manos. Este es el primer acto de ordenación registrado en el Nuevo Testamento y solemnizado por la imposición de las manos de los profetas y de los maestros. Por lo general, usted ve que cuando en los concilios separan pastores o los ordenan, ellos son ungidos. Las manos de los obispos y de los reverendos, de los pastores, son impuestas sobre ellos porque se les está señalando con un nombramiento especial. Aquí vemos que estos hombres de Dios participaron en el ministerio de discipular y enseñar a los cristianos de Antioquía. Esto es lo que estamos viendo, estos nombres que se dan en el primer versículo: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. También estos hombres contribuyeron para que los creyentes fueran nutridos por la palabra de Dios en forma sistemática. Vemos allí
que aquí no estamos viendo a ninguno de los 12 apóstoles. Ellos se habían encontrado en Jerusalén. Sabemos que desde que la iglesia fue esparcida, los creyentes fueron esparcidos, pero los apóstoles quedaron en Jerusalén. Y Jerusalén era la sede principal de los creyentes. Ahí estaba el concilio en Jerusalén. Vemos que esto quizás se debía a que todavía mantenían una actitud, y yo no diría eso, ¿verdad? Ellos estaban supervisando, porque ellos mandaron a Bernabé a mirar lo que estaba sucediendo en Antioquía. Ellos, a pesar de que no estaban allí, estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Poderoso el nombre del Señor. Vemos también que los que estaban ministrando allí lo estaban haciendo con la aprobación de estos apóstoles. Siempre que usted vaya a algún lado, siempre que usted vaya a hacer algo, usted debe de tener la aprobación de su pastor. Aquí se menciona en el liderazgo de Antioquía profetas y maestros. Esto nos da una idea clara de la importancia que se da en el Nuevo Testamento, tanto la proclamación como la educación. Porque cuando se habla de un profeta, también un profeta es aquel que proclama la palabra, que predica la palabra. Los estudiosos del texto original han encontrado bases para dividir al misionero, al ministerio de la profecía en dos secciones. Como dije, la revelación sobrenatural de eventos futuros, que esa es la profecía, y la proclamación natural del mensaje. Esto es lo que incluye la profecía, la revelación sobrenatural de eventos futuros y la proclamación natural del mensaje. Los maestros, por otra parte, se ocupaban de la instrucción que es más directa y más detallada para toda la feligresía. No se puede decir que este segundo grupo de ministros no contara con la misma autoridad y unción que poseían los profetas, puesto que tanto el don de profetizar como el de enseñar son dados por el mismo Espíritu. Efesios 4:11 menciona los 5 ministerios, ¿verdad? Y todo esto es dado por el mismo Espíritu. Poderoso el nombre del Señor. El método, la metodología puede ser distinta, pero la palabra es la misma y los efectos son complementarios. Mientras estos profetas y maestros oficiaban el culto de la predicación y la enseñanza pública a aquella congregación, el Espíritu Santo se manifestó y les dio estas instrucciones específicas para que actuaran. Tenemos que resaltar aquí el valor que se da en este versículo, que estaban en ayuno en el ministerio y la adoración congregacional. Hay que ayunar, hay que buscar la presencia del Señor. Sabemos que en una iglesia que acompaña a sus ministros en el ayuno, la oración y la predicación de la palabra, va a haber grandes resultados espirituales. Va a ser una iglesia que va a prosperar, va a ser una iglesia que va a haber milagros, va a ser una iglesia que va a haber prodigio, va a ser una iglesia que va a haber crecimiento. Esto mismo puede dar respuesta a la pregunta que muchos se hacen sobre la ausencia de manifestaciones directas del Espíritu Santo hoy en las iglesias. ¿Qué está pasando hoy en las iglesias? Porque muchas iglesias no crecen, porque no hay una búsqueda. Lo que sucede es que también se han ausentado las prácticas también, como la profecía, la enseñanza, el ayuno y la oración. Y en muchas iglesias hay enseñanza, pero la gente no le está prestando la atención que necesita prestarle. Son muchos los que se ausentan a la escuela bíblica. Ahí es donde se enseña la palabra. Y la escuela bíblica es la espina dorsal de la iglesia, hermano.
Tenemos que poner mucha atención a esto. Si usted quiere aprender, si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que ir a la enseñanza bíblica, usted tiene que ir a la escuela bíblica para que aprenda. La parte B dice que la iglesia que ayuna y ora, oye a Dios y obedece. Mire qué lindo. La iglesia que ayuna y ora, oye a Dios y obedece. Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Habiendo orado y ayunado. Las instrucciones que dio el Espíritu Santo eran apartarme a Bernabé y a Saulo. Y entendemos que estas instrucciones debieron de haber venido por boca de los profetas. Pero hasta donde sabemos, Bernabé y Saulo no eran profetas. Ellos pertenecían al grupo de los maestros. Eso lo vemos en Hechos 11:26. Y yo voy a leerlo. En el 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos estaban un año en Antioquía enseñándole. Ellos se consideran que eran los maestros, eran maestros. Bendito sea el Señor. La iglesia tenía que apartar a estos dos hombres. Los profetas tenían que ponerle las manos, pero era el Señor, por medio del Espíritu Santo, quien los había llamado. Solo es lo que estamos viendo en este versículo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es el Espíritu Santo el que separa, el que elige, el que escoge. Vemos aquí de que Pablo sabía y estaba consciente de que Dios lo había separado desde antes de nacer para predicar entre los gentiles. Si nos vamos a Gálatas, capítulo 1, versos 15 y 16, lo podemos ver allí claramente cuando dice Pablo, se los quiero leer, bendito sea el Señor. Dice Pablo aquí, en los versos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y estos son los 3 años que yo les expliqué a ustedes al principio, que él fue a Arabia por 3 años. Ahí fue preparado y capacitado para la misión. Vemos que la actitud de la iglesia de Antioquía ante el mandato del Espíritu Santo hacia la obra misionera es digna de imitarse. Ellos estaban convencidos de que la misión de ir por todo el mundo con el mensaje del Evangelio venía de Jesús. Los creyentes tenían que acudir al Señor en oración antes de enviar a los misioneros. Siempre hay que pedirle la dirección a Dios antes de que usted quiera hacer algo, hermano. No podemos simplemente decir yo voy para Cuba e irme. Hay que orarle a Dios. Si es la voluntad de Dios que usted vaya, Dios te va a preparar, Dios te va a capacitar y Dios te va a librar de cualquier peligro, y vas a ir y vas a regresar. Bendito sea el Señor. Vamos aquí a ver que ellos inmediatamente que Dios habló, el próximo paso era obedecerle, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Vemos aquí que a veces lo que mantiene estancado al crecimiento de la iglesia en general es la falta de acción. Dios habla y la gente sigue pidiendo señales y señales y señales, en vez de ponerse a orar y pedirle a Dios que lo cubra, ¿verdad? Y es la misma gente la que no actúa. Y estamos viviendo un tiempo donde no nos podemos detener.
Estamos viviendo un tiempo donde hay que actuar, hay que ir a predicar el evangelio por todo lugar, porque los días son malos y los días están ya cortos, ya el Señor viene pronto y hay mucha gente que necesita que el Señor les ministre y hay mucha gente que necesita salvación. La mayoría de las iglesias hoy día se pasan en seminarios, en cursillos, en congresos, en otras actividades de preparación, lo cual no está mal, porque no está mal que usted se prepare. Pero cuando vamos a salir al campo, si nos entretenemos en todas estas cosas, nunca vamos a salir. La iglesia de Antioquía ya había tenido un buen tiempo de preparación. Vemos que tuvieron buenos maestros, había profetas, era una iglesia completamente equipada. Ahí había líderes, educadores, predicadores poderosos que habían hecho un impacto en esa comunidad de creyentes. Ahora no era el tiempo de pedir y seguir las directrices divinas para ir. Ese era el tiempo, ¿verdad? No era el tiempo de detenerse. Ahora era el tiempo de pedir y seguir las directrices divinas para ir hasta lo último de la tierra, como el Señor había dicho en Hechos 1:8. Tenemos que compartir y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Los últimos dos verbos del versículo 3 nos dan una grande lección. Nos dice los últimos dos versos del versículo 3, les impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las manos. Como dije, esto es un acto de ordenación y era una prueba de la autoridad que la iglesia tenía y la necesidad de depositar esa autoridad en su representante. La iglesia tiene autoridad y la iglesia le impuso las manos dándole esa autoridad o esa aprobación de que iban a ser enviados. Por otro lado, los despidieron. Esto puede compararse con el compromiso que asume una iglesia misionera de mantenerse en contacto con sus misioneros y sostenerlos con sus oraciones y su apoyo material. No es solamente mandarlos y abandonarlos. El misionero hay que apoyarlo, al misionero hay que sostenerlo. Esa es la labor de la iglesia. Hay una pregunta que podemos hacer. ¿Qué puedo yo hacer para mejorar la visión misionera en mi iglesia? ¿Cómo yo puedo hacerlo? ¿Cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo animar a las demás personas a apoyar la obra misionera? Pensemos, hermano, porque hay que seguir ayudando a los misioneros, hay que seguir apoyándolos. Quizás usted no puede ir porque no tiene los recursos o no siente el llamado, pero hay otros que han dejado todo para ir y escuchar la voz del Espíritu. Así que apoyemos la obra misionera. La parte 2 habla de que hay que ser sensibles y obedientes al Espíritu en las misiones. Hechos 13 del 4 al 7, que lee de la siguiente forma. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El Espíritu Santo nos deja ver aquí claro que los envió y ellos descendieron a Seleucia. Seleucia y Chipre. Seleucia era una ciudad de Siria situada a orillas del mar Mediterráneo y era el puerto que servía a la ciudad de Antioquía y quedaba a unos 23 kilómetros al oeste. Fue fundada por Seleuco Nicator, sucesor de Alejandro el Grande, en el año 300 a.C. Allí fue que se embarcaron Bernabé y Saulo. Chipre, ellos navegaron a Chipre, era una de las provincias senatoriales que estaban bajo el control del Senado romano por medio de un procónsul. Las otras provincias romanas eran imperiales porque estaban bajo el emperador romano y eran gobernadas por un procurador y un ejército. Vemos aquí que el Espíritu Santo sabe guiar a los misioneros y el tema dice que hay que ser sensible y obediente al Espíritu en las misiones.
Eso es lo que tenemos que hacer para mejorar la obra misionera en nuestra iglesia, ser sensibles y obedientes. Y estos hombres salieron de Antioquía al puerto de Seleucia y no nos dice que fueron solos, es probable que fueran acompañados por alguna gente de la congregación. Y tuvieron que caminar 25 kilómetros hasta llegar al puerto. Seleucia era una capital que fue fundada por Seleuco, como dije anteriormente, unos 3 siglos antes de Cristo, y era el puerto de Antioquía y muchas otras ciudades de Siria. Ahí es donde Pablo y Bernabé, también Juan Marcos y quizás algunos de los ancianos de la iglesia tomaron la próxima embarcación y navegaron 200 kilómetros al suroeste hacia la isla de Chipre. Esa isla mide 237 kilómetros de largo por 32 de ancho. Es la ciudad más importante de la parte oriental de la isla en el tiempo de Pablo. La ciudad más importante era Salamina, y ahí fue donde ellos se dirigieron en el primer lugar donde fueron, y Salamina llegó a ser rival de la ciudad de Pafos, a pesar de que esta ciudad de Pafos, que estaba ubicada en el extremo occidental de Chipre, era la capital de la provincia. De acuerdo con la descripción de Lucas en ese versículo 5, en Salamina los misioneros anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Dice sinagogas, quiere decir que había muchos judíos, y ese detalle enseña que allí residía una colonia bastante numerosa como para necesitar varias sinagogas. También aquí se aprende que los evangelistas no olvidaron el mandato del Señor de ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel con el mensaje del evangelio. Esto fue lo que Jesús indicó a los discípulos en Mateo 16, que primero fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto quiere decir que los judíos en el tiempo de Jesús no tuvieron excusa. Jesús siempre estuvo dispuesto de que ellos tuvieran la prioridad, pero ellos no le recibieron, muchos de ellos no le recibieron. El inicio de este recorrido, vemos que también en este recorrido los acompañaba Juan Marcos, y parece que fue un acuerdo entre Pablo y Bernabé, porque Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, y Bernabé era natural de este lugar. Bendito sea el Señor. Lo vemos en Hechos 4:36, ¿verdad? Y verso 37, que dice que Bernabé era de allí, de ese lugar. Dice el 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Y en el verso 4 de Colosenses, en el capítulo 4 de Colosenses, verso 10, Pablo está ahí testificando que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Bernabé y Juan Marcos eran de Chipre. Bendito sea el Señor. Así que ellos llegaron en un acuerdo de llevarse a Juan Marcos con ellos. La parte B dice que él sabe dónde hay hambre y sed de la palabra de Dios. El Espíritu Santo sabe dónde hay hambre, dónde hay necesidad y sed de la palabra de Dios. Versos 6 y 7, que dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Vemos aquí que esta marcha de los misioneros desde la ciudad de Salamina hasta el extremo occidental de Chipre, a la ciudad de Pafos, que dijimos que Pafos era la capital, ¿verdad?
esta marcha que ellos tuvieron es lo que nos deja ver el versículo 6. No se dice por dónde exactamente caminaron para llegar allí, pero es probable que lo hicieran a través de la isla y ellos fueran evangelizando por todas las poblaciones y las aldeas donde se detenían o por lo menos pernoctaban en ese lugar y seguían su camino. Esto me hace recordar a la isla de Puerto Rico. La isla de Puerto Rico mide 100 por 35. Sabemos que esta medía 237 kilómetros por 32 de ancho. Y es como si fuéramos caminando. Y mire que se coge sin carro de Yauco a San Juan son 2 horas. Yo soy de Yauco. Imagínense cuánto nos echaron estos hombres caminando. Tenían que pernoctar, tenían que caminar. Bendito sea el Señor. Y iban predicando la palabra. La meta de ellos estratégica era llegar a Pafos, la capital de Chipre. En la antigua ciudad de Pafos había un puerto también establecido por los fenicios, y este puerto era famoso porque se decía que la diosa Venus había salido del mar para ser su patrona. Esta ciudad de Pafos, la que visitaron estos evangelistas, estaba a más de 15 kilómetros del mar y servía de residencia oficial al gobernador. En ese caso era un procónsul, representante del Senado romano. No se dan detalles de las actividades en esa ciudad, pero es de suponerse que mucha gente venía a los mensajeros del evangelio y eran salvos. También deben de haberse registrado numerosos milagros, porque donde quiera que ellos iban, Dios hacía cosas grandes, el Espíritu Santo hacía cosas grandes. De ahí vemos que hasta el gobernador deseaba oír la palabra de Dios. Lo que ellos estaban haciendo debe haber impactado a toda aquella ciudad. Cuando el Espíritu Santo hace cosas, la gente se queda impactada. La gente mira las obras que Dios hace. Gloria al nombre del Señor. La parte 3. El tema es la mano del Señor actúa contra los estorbos del enemigo, y siempre van a haber estorbos. Siempre que usted se levante a hacer la obra de Dios, el enemigo va a levantar a alguien o va a hacer algo para que usted desista. Esto lo vamos a ver en Hechos 13 del 8 al 12. En la parte A dice que los estorbos de Satanás se revocan con autoridad. Los estorbos hay que revocarlos, hay que reprenderlos con autoridad. Hechos 13 del 8 al 11 dice así: pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Mire, hermano, Dios nos ha dado a nosotros autoridad, y el enemigo no puede jugar. El enemigo no tiene parte ni suerte con el pueblo de Dios. Este mago llamado Bar Jesús o Elimas, el primer nombre, Bar Jesús, era un nombre griego que tenía este mago. A la misma vez era un falso profeta judío. Y Elimas era su nombre árabe, con el cual se identificaba con la magia y las ciencias ocultas procedentes de Persia y Babilonia. Él trató de impedir de que el procónsul Sergio Paulo recibiera la palabra, y este procónsul
gobernaba Chipre como representante del Senado romano. Aquí es bueno ver que también se destaca el nombre de Saulo, que también es Pablo. Aquí se le da por primera vez el nombre de Pablo al apóstol. Vemos aquí que a pesar de que Pablo y sus acompañantes estaban obedeciendo al Espíritu Santo en la misión donde se les había mandado, esto no quería decir que no iban a haber tropiezos, esto no quería decir que no iban a haber estorbos. Aquí tenemos una grande enseñanza, y es que en este incidente que sigue hay que estar preparados para hacer frente a cualquier adversidad cuando salimos a proclamar las buenas nuevas. Esto me recuerda una vez que nosotros fuimos a hacer trabajo personal en el pueblito de Richfield Park. Estábamos con el pastor Carlos Matos y empezamos a repartir tratados, y se nos presentó un hombre, un moreno, hablándonos inglés y diciéndonos que nosotros estábamos equivocados, que a nosotros nos habían engañado, que toda la gente era judía y que Jesucristo era negro. Ese hombre nos tuvo como por media hora y no quería entender. Nosotros tenemos que, siempre que nos enfrentemos a una situación así, pedirle sabiduría a Dios. Por eso es que hay que orar y ayunar, hermano. Usted no sabe con lo que usted se va a encontrar cuando vienen estas situaciones. El mensaje que llevaban ellos y el corazón del gobernador, él deseaba escuchar ese mensaje. Pero entre ese mensaje y el gobernador se interpuso este agente del diablo para estorbar el proceso. Este hombre, que era un farsante, se describía como un mago, un falso profeta judío, conocido con el nombre griego de Bar Jesús y uno árabe, Elimas, con el cual se identificaba para desarrollar las prácticas diabólicas importadas del Oriente. Este hombre era un farsante. Estaba distrayendo al procónsul Sergio Paulo para que no prestara atención al mensaje del Evangelio. Y eso es lo que está haciendo el diablo hoy día. Está, hermanos, haciendo que la gente no preste atención al mensaje con muchos entretenimientos. Ha bloqueado los oídos de muchas personas. Este era un servidor de Satanás y estaba resistiendo a Pablo, como resistió a sí mismo el diablo a Jesús, y como nos sigue resistiendo a todos nosotros, a todos los que llevamos el mensaje de la palabra de Dios. Vemos que Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. En ese mismo momento Pablo no se intimidó ante este abuso y, lleno del Espíritu Santo, reprendió con poder y autoridad a ese falso profeta. Nosotros necesitamos esa autoridad, hermano. En estos tiempos en que vivimos, que son más peligrosos, son más fuertes, la iglesia necesita más autoridad. Necesita autoridad, necesita meterse con Dios. Lo primero que hizo fue identificarlo. Pablo lo identificó y le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad. Era un demonio. Y ese diagnóstico describe muy bien a todo el que se enreda en las trampas del diablo. Y después Pablo denunció la naturaleza del engaño y la maldad de ese mago. Lo delató, lo llamó hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Vemos que el proceso para nosotros tener la victoria sobre Satanás empieza cuando se desenmascara el error y se le ataca. No ataque al portador. No es la persona, es el diablo, es lo que se está manifestando dentro de esa persona. Es el que lo está causando, el causante de ese mal. Notemos que Pablo no hizo uso del poder que le había sido dado por el Espíritu Santo para hacerle daño a aquel hombre, sino solo para dejarlo inactivo, ¿verdad? Para que
este procónsul pudiera recibir la palabra. El castigo era temporal, la ceguera, y fue un milagro necesario. Bendito sea el Señor. No era para probar que Pablo había sido enviado, era que había que detener la obra maligna del diablo. Y todo milagro tiene un propósito, y es guiar al pecador a Cristo. Este hombre, bendito sea el Señor, quería impedir que este procónsul escuchara la palabra, pero Dios utilizó a Pablo y lo dejó ciego para que no fuera piedra de tropiezo, para que una alma se salvara. En la parte B vamos a hablar de los corazones se conquistan con el poder de Dios. Verso 12. Verso 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Quedó maravillado de la doctrina del Señor. Ese era el resultado final, ¿verdad? Esto nos hace pensar que no importa el precio que haya que pagar o las medidas que deban de ser tomadas, el mensaje tiene que presentarse con poder, el mensaje tiene que llegar. A veces no nos atrevemos a predicar la palabra o decir, porque si hay un santero por el barrio, hablar de santería o hablar de idolatría. Hay que hablarlo, hermano. Hay que señalar el pecado para que el pecador se arrepienta de su pecado. Dice que el gobernador, viendo lo que había sucedido, creyó. Hay que tomar en cuenta que este oficial romano no fue motivado por la emoción del milagro contra el mago. Este versículo dice claramente que su aceptación del evangelio se debió a que estaba maravillado de la doctrina, de la enseñanza del Señor. Y esa es la única clase de conversión que perdura. El Señor, hermano, cuando la palabra sale con poder, con autoridad, una palabra ungida, traspasa los corazones, rompe cadenas, y el Señor hace la obra en el corazón de quien tenga que hacerla. Para eso vino el Señor. Él vino a salvar, a libertar. Bendito sea el nombre de Jesús, porque esas son las credenciales que el Señor Jesucristo presentó y que van a seguir a través de sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesucristo vino, Él dijo en el Isaías 61, versos 1 en adelante: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo, aleluya, sigue obrando a través del Espíritu Santo en la tierra, y nosotros somos los instrumentos. Vemos que esto es una clase muy bonita, bendito sea el Señor, una clase que impacta, bendito Dios, donde nos habla de que la obra de Dios tiene que seguir adelante. Tenemos que ponernos en ayuno y oración, en una búsqueda continua de Dios, para que Dios nos siga usando. En esta clase hay unas preguntas que queremos hacerte, y la primera es: ¿cuáles son las dos divisiones que los estudiosos han dado a la profecía? ¿Cuáles son las dos divisiones que los estudiosos han dado a la profecía? La segunda es: ¿de dónde salieron los evangelistas y hacia dónde se dirigieron? ¿Quiénes estaban en el grupo? La tercera: ¿cuáles eran los nombres del mago farsante que quería estorbar el ministerio de evangelización de Pablo? Y la cuarta: ¿cómo enfrentó Pablo al mago y cuál fue el resultado? Así que espero que en este día tú te hayas gozado en esta clase, hayas aprendido
Bendito sea el Señor. Por lo tanto, oramos para despedirnos, dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta clase por la bendición que nos diste de poder estudiarla, de poder compartirla con los hermanos. Sigue levantando hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar tu palabra, Señor amado, y a ir a las naciones. Señor, usa tu iglesia. Señor, que sea una iglesia poderosa, una iglesia que tenga visión para que tu obra siga adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.